Hola, nuevamente aquí estamos para poder hablar de la palabra del Señor y en esta ocasión sobre el bautismo. ¿Saben ustedes que en el mundo religioso encontramos varias formas de bautismo o de enseñanza de bautismo que es necesario repasar antes de estudiar lo que la palabra del Señor dice? En el mundo católico, por ejemplo, se menciona de que el bautismo es por medio de rociamiento, es decir, lanzar un poco de agua sobre la cabeza o rociar agua sobre la cabeza, en este caso del infante o del bebé, ¿no? Desde ahí parte la idea del bautismo. Ahora, este caso es bastante particular porque un bebé no tiene fe, no cree. ¿En qué va a creer si nunca ha escuchado, por ejemplo, el Evangelio? O no tiene pecado, por lo tanto, ¿de qué tiene que arrepentirse? O por otro lado, ¿cómo confiesa el nombre de Cristo? Aún no sabe hablar. Bueno, el mundo católico dice entonces que lo que hace el bautismo, en este caso rociar al bebé cuando nace, es que le quita el pecado original. No es que es perdonado sus pecados, sino que quita el pecado original, algo que arrastra desde su nacimiento. También tenemos la posición evangélica, o en general protestante, ¿no? Que es bastante particular. La gran mayoría de ellos bautiza sumergiendo, digamos, a la persona en agua. Pero ellos dicen que no es esencial para la salvación. La mayoría cree que solamente aceptando a Cristo como Salvador está listo. ¿Qué es eso, digamos? En los años 80 era colocar la mano sobre el televisor, para los que son más o menos de mi época, ¿no? Red Humber decía eso, ¿no? Ponga la mano sobre el televisor y usted ya es salvo. O sea, aceptando a Cristo como Salvador ya es suficiente, dicen. Veamos si eso lo dice las Escrituras. Lo veremos un poco más adelante. Por lo tanto, para ellos el bautismo es más bien una especie de rito público, una especie de trámite que se puede hacer cuando uno quiere o cuando se puede. Total, la persona ya es salva. Bueno, si quiere conocer sobre los 5 requisitos que se necesitan o que muestran la palabra del Señor para ser salvo, vea la etiqueta que va a aparecer por aquí arriba en el video. Es un video de no más de 7, 9 minutos. Tómese esos 7, 9 minutos, véalo y revise lo que expongo ahí con la Biblia en la mano y revise los textos para ver si están correctos o no. Haga eso, por favor. Bueno, volviendo a lo nuestro. Estas clases de bautismo que he mencionado, tanto el católico como también el de carácter evangélico, están muy lejos de lo que la Biblia enseña. Sí, ha oído bien, está muy lejos de lo que la Biblia enseña. De hecho, podríamos catalogarlos sin equivocarnos de que son bautismos antibíblicos, van en contra de lo que la Biblia nos enseña. ¿Qué es el bautismo? El bautismo viene de una palabra griega que significa sumergir completamente. No significa rociar ni tirar algunos poquitos de agua, sino sumergir completamente. Y tenemos algunos ejemplos en el Nuevo Testamento que me gustaría repasar con usted en esta oportunidad y que pudiéramos ver a la luz de las Escrituras qué se dice sobre esto de sumergir. Primero, vamos a ir a Hechos capítulo 8, versículos 36 y 37. Recordemos lo que está pasando acá. Felipe, un cristiano, llevado por el Espíritu Santo, se acerca a un carruaje donde hay un etíope que había ido a Jerusalén a adorar, probablemente prosélito, y está volviendo a su casa. Pero el Espíritu Santo lleva entonces a Felipe que se acerque a este carruaje y que le predique el Evangelio. Bueno, Felipe le predica el Evangelio y dentro de lo que él le predica acerca del bautismo. ¿Por qué? Vamos a ver lo que dice aquí el versículo 36. Yendo por el camino, dice que llegaron a un lugar donde había agua. Otra versión dice donde había mucha agua. Y el eunuco dijo, mira, agua. ¿Qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y entonces bajaron a las aguas. Había
muchas aguas. No es que el eunuco para un viaje tan largo como eso llevaba agua en su carruaje, no sé si una cantimplora o algo así, pero llevaba un recipiente para poder beber agua mientras viajaba, ¿no? También seguramente para los animales. Y entonces, un poco de agua sí tenían. Pudo haber dicho, bueno, tengo aquí un poco de agua, rocíame en la cabeza, estamos listos. Pero no. Dijo, aquí hay agua. Vieron en el camino donde había probablemente una especie de laguna o algo donde había mucha agua y detuvieron el carruaje y bajaron al agua y fue bautizado, es decir, sumergido, porque eso significa la palabra bautismo. Ahora, nos podemos preguntar por qué debía sumergirse. ¿Cuál es la razón de sumergirse? La razón está porque participamos de la muerte de Cristo y de su resurrección. Es un acto de sepultar al viejo hombre y resucitar el nuevo hombre. Si vamos nosotros a Romanos, al capítulo 6, versículo 3 al 5, el apóstol Pablo nos enseña esto. Leamos con cuidado, por favor. Dice, ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Es algo que sabían todos los cristianos y que sabemos hoy día, que al bautizarnos participamos de la muerte de Cristo. Por tanto, hemos sido sepultados con Él por medio del bautismo para muerte. Lo explica Pablo, hemos sido sepultados por medio del bautismo para muerte, para matar al viejo hombre, a fin de que como Cristo resucitó de entre los muertos para gloria del Padre, por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en una nueva vida. Porque hemos sido, dice Pablo, unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. No es que participamos justamente con Cristo y que nos crucifican o algo así, ¿no? Claramente no es lo que dice el texto, sino que dice que participamos en la semejanza de su muerte y en la semejanza de su resurrección. El bautismo bíblico, no el que vimos al principio, no el que se predica tanto en la Iglesia Católica como entre los evangélicos, el bautismo bíblico es esencial. En realidad es urgente, porque es para salvación. Según Pablo a los Gálatas en el capítulo 3, versículos 26 al 27, nos dice lo siguiente en esa carta. Pues todos sois hijos de Dios. Escuche bien, mire. Todos sois hijos de Dios mediante la fe en Cristo Jesús. Porque, y ahora explica, porque es una conjunción lógica, dice, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo os habéis revestido. Podemos ser llamados hijos de Dios, podemos ser hijos de Dios porque hemos sido bautizados en Cristo. Hemos sido partícipes de la muerte y de la resurrección. De Cristo estáis revestidos. Es decir, todos los que dicen que no necesitan el bautismo deberían leer con cuidado este versículo, porque aquí nos está diciendo de que somos revestidos, es decir, estamos con Cristo. Y si no necesita el bautismo, entonces no está con Cristo. No está revestido con Cristo, no ha participado de la resurrección, de la muerte y de la resurrección con Cristo. Es decir, dar muerte al viejo hombre y resucitar el nuevo hombre para una nueva vida. Si revisamos con cuidado lo que el Espíritu Santo revela en Hechos capítulo 2, nos vamos a dar cuenta la razón esencial de por qué debemos bautizarnos. En Hechos, para recordar, el apóstol Pedro se levanta junto a los 11 apóstoles, él era el 12, y se levanta para predicar la palabra del Señor. Y en ese momento
había miles de judíos y de prosélitos que habían ido a la fiesta de Pentecostés. El apóstol Pedro les predicó y les mencionó y les dijo y les recalcó que habían dado muerte al Mesías, al Cristo, al que ellos esperaban de hace cientos de años. Cuando ellos escucharon la predicación de Pedro, realmente comprendieron que habían matado al Cristo. Entonces, en el versículo 37 del capítulo 2, dice que al oír esto, compungidos de corazón, ¿qué significa compungido? Conmovidos. También da la idea de ser traspasados emocionalmente. Estaban realmente tristes, se habían dado cuenta de que habían matado al Señor. Le dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? ¿Qué tengo que hacer para salvarme? ¿Qué tengo que hacer para poder corregir lo que hemos hecho? Pedro les dijo: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. El perdón de pecado. Escuche bien lo que revela el Espíritu Santo en este texto. Léalo con cuidado. Dice: el perdón de pecados. El perdón de pecados se obtiene únicamente cuando uno obedece, como le sucedió a estos 3.000. Obedecieron el mensaje, se arrepintieron y luego fueron bautizados. Existe una muy buena razón para bautizarse: el perdón de pecados. Entonces, todos aquellos predicadores, todos aquellos pastores, pastoras e incluso aquellos youtubers cristianos, especialmente mujeres que he visto mucho en YouTube, que hablan sobre estos temas y van mucho en el área emocional y no toman las escrituras, no enseñan esto. Entonces uno se podría preguntar, bueno, ¿qué sucede? ¿Qué pasa? ¿Por qué no se predica lo que dice la palabra del Señor? Ellos solamente predican que aceptando a Cristo uno ya es salvo. O lo hacen por ignorancia, o no han leído nunca la palabra del Señor, o realmente están en una comodidad que les gusta tener seguidores que asistan a sus iglesias o que les sigan en las redes sociales, y no se hacen cargo de lo que realmente va a suceder con aquellas personas, porque les están predicando algo que es totalmente contrario a la palabra del Señor. Hay negligencia en esto. Millones y millones han partido de este mundo sin haber conocido el Evangelio verdadero. Y esto me recuerda a un caso que sucedió en el Antiguo Testamento, en Levítico, con los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, quienes en Levíticos capítulo 10 ofrecieron un fuego extraño, un fuego que el Señor nunca les había mandado. ¿Qué estaban haciendo ellos? Ellos pensaban que hacían lo bueno, ellos pensaban que estaban en lo correcto, ellos eran sacerdotes del Dios Altísimo y juraban, por así decirlo, que lo que estaban haciendo estaba de acuerdo a la palabra de Dios, de acuerdo a lo que Dios quería. Pero no era así. Ellos estaban haciendo algo que era propio de ellos, algo que les salió del corazón, pero no del mandamiento del Señor, y se equivocaron. Y ofrecieron fuego extraño. ¿Y qué les sucedió? Murieron. El Señor les dio muerte por hacer algo que Él nunca había mandado. Entonces, esto del bautismo hay que tener mucho cuidado, porque muchos enseñan, igual que Nadab y Abiú, a ofrecer un fuego extraño al Señor. Lea las Escrituras. Lea lo que la palabra del Señor dice. Ahora, la pregunta es para usted. ¿Qué va a hacer? ¿Qué va a hacer? Haga lo que hicieron estos 3.000 cuando hicieron la misma pregunta. ¿Qué hacer?
Bueno, arrepiéntase y bautícese para el perdón de sus pecados. Ahora, si usted vive en Chile, tome contacto por medio de este video, ahí en los comentarios, y buscaremos la forma de poder llegar a usted y que cumplamos el mandamiento y usted sea salvo, su alma sea salva. Pero si usted vive fuera de Chile, contáctese igual para que tomemos nosotros y podamos llamar a algunos cristianos en el área donde usted vive y podamos hacer los arreglos necesarios para que usted sea salvo, para que sus pecados sean perdonados. ¿Qué va a hacer? Que el Señor le bendiga.